Voy a utilizar la herramienta Fútbol Pro 3D para analizar una situación de segunda jugada. Vamos a ver un ejemplo en video, pero solo para darles una referencia real de esta jugada que he seleccionado. No voy a utilizar video en el muestreo, ya sea al cuerpo técnico o a los jugadores. Solamente voy a utilizar el software para recrear la situación, para mostrar todos los conceptos y para poder generar un feedback y un intercambio en tiempo real durante la sesión de videoanálisis. Justamente el uso de esta herramienta para los análisis tácticos, para la transmisión conceptual de los movimientos, de los posicionamientos, de las características que buscamos dentro de la competencia, es sumamente útil justamente por estas opciones. Primero, porque el software muestra un entorno 3D real con las proporciones de jugadores y de campo de juego real, y segundo, porque nos permite movilizar, marcar, colocar jugadores, rivales, balón y todo lo que necesitamos, como si fuese el diseño de un ejercicio de entrenamiento, pero utilizado para una sesión de videoanálisis. La situación que seleccioné es un gol recibido desde una segunda jugada en un balón detenido en contra. Las segundas jugadas básicamente son acciones que desde lo metodológico se entrenan de forma indirecta. ¿Por qué se entrenan de forma indirecta? Básicamente porque son acciones de mucha imprevisibilidad, normalmente relacionadas con balones detenidos, que no pueden ser el eje principal de una planificación táctica estratégica en un periodo competitivo. Esto es porque las fechas, las jornadas, los calendarios de competencia tienen muy poco espacio entre sí y normalmente existen muchas prioridades. Eso no significa que las acciones de segunda jugada no deban ser entrenadas o no sean entrenadas, sino que se utiliza ese concepto metodológico de entrenamiento, ejercicio indirecto, para poder colocarlas dentro de situaciones que sí tienen un nivel de importancia mucho más alto dentro de la planificación. Entonces, al necesitar colocarlas dentro de otras acciones mucho más complejas, tenemos que analizarlas, tenemos que comprender cuáles son los componentes más importantes y tenemos que poder transferir todos esos conceptos a los jugadores. Recuerden que las acciones de segunda jugada terminan muchas veces por definir los resultados y justamente no tienen que ser dejadas de lado y tienen que ser trabajadas desde todos sus componentes. Vamos a ver el video para poder comprender la jugada y luego vamos a cargar nuevamente aquí en el software Fútbol Pro 3D todos los elementos para analizarla. La acción es un balón detenido de costado, lo vemos aquí. Nosotros vamos a analizar de forma defensiva el equipo amarillo y azul. No nos interesa a nivel individual los jugadores, no nos interesan a nivel específico los equipos. Estamos poniendo esta jugada de referencia. Vemos entonces el posicionamiento de los lanzadores y vemos de qué manera está trabajada a nivel posicional esta jugada. Si bien siempre es preferible alinear la línea defensiva por delante de la media luna, muchas veces este posicionamiento queda obligado debido a el posicionamiento fijo de la barrera por la ubicación del balón. Entonces, lo primero que vamos a observar es justamente cómo el equipo amarillo y azul queda sobre la línea del área. Vemos un jugador a la barrera, vemos dos jugadores al rebote que básicamente están enfrentando al jugador más cercano al balón, están liberando los dos jugadores al rebote más alejados. La particularidad está dada también debido a que están defendiendo los 10 jugadores y solamente lo están haciendo de manera concreta contra 4. Hay más jugadores por fuera, o sea, 6 jugadores por fuera de la zona de juego. Le voy a dar play y vamos a ver dónde va a caer el balón y qué sucede con la movilidad de los jugadores. Aquí vemos el balón sobre el vértice del área, prácticamente en la prolongación de los postes. Vemos cómo los 4 jugadores se abren, uno de ellos se descuelga
directamente pensando en la segunda jugada y vemos cómo los jugadores del equipo amarillo y azul están directamente observando la posición del balón en referencia a su zona, perdiendo justamente la referencia de los jugadores rivales. Hay un jugador que estaba al rebote con, completamente parado, sin ingresar en la jugada, y aquí el otro rebotero que queda en el 1 versus 1. Los otros dos jugadores quedan solos directamente por fuera del área. Vamos a darle play y vamos a ver cómo se desenlaza la jugada. Toma el balón y directamente ya puede definir, a través del rebote ya se da el gol que estamos analizando. Entonces, esta situación tiene la particularidad de que el jugador que queda al rebote carece de movilidad, ¿sí? Lo vamos a volver a ver aquí, carece de movilidad, pierde la referencia de la ocupación de espacios de los rivales, y lo mismo sucede con los jugadores que están en superioridad numérica ingresando al área. Pierden también la referencia del jugador que se descuelga, todos van al balón, todos van a la zona y ninguno toma el marcaje. Lo otro que es sumamente importante y que en realidad es mucho más importante porque termina siendo lo determinante es la característica del despeje. Y este es el punto clave del balón, de la situación. La distancia a la que se da el despeje de este balón termina por condicionar toda la situación. Distancia y, por supuesto, dirección. Vamos a ver cómo el despeje queda corto, queda en una distancia aproximadamente de 8, 10, 12 metros, incluso podría ser un despeje de 12, 15 metros, que va a condicionar debido a que queda directamente de frente al rival. Si este despeje iba hacia uno de los espacios, por supuesto esta situación quedaba completamente resuelta. Pero no solo fue de frente al rival, sino que también fue sobre la zona frontal, o sea, sobre la prolongación de los postes. Entonces, ¿cuáles son los elementos que analizamos rápidamente aquí en el video para tomar la referencia y luego ir al software Fútbol Pro 3D y hacer la transferencia de conceptos y hacer todo el análisis mucho más profundo? Primero, posicionamientos de los jugadores alineados y los reboteros. Segundo, movilidad en el marcaje. Y tercero, características del despeje. Esos son los tres elementos que tenemos que considerar en todos los análisis de las segundas jugadas, y a partir de ahí lograr las estructuras para incorporarlas en tareas, por ejemplo, de transiciones cortas o largas. Voy a ir ahora al software Fútbol Pro 3D y vamos a hacer todo el análisis y vamos a ver todas las variantes y las opciones que aparecen a partir de esta jugada. Muy bien, aquí coloqué el equipo amarillo y azul en el posicionamiento que tenían. Vamos a habilitar también el jugador que estaba sobre la barrera y vamos a habilitar también el arquero. Este es el posicionamiento alineado sobre la zona frontal del área con los jugadores por dentro de la media luna. Decíamos anteriormente que este posicionamiento está condicionado por la colocación de la barrera. De todos modos, si el equipo pudiera colocarse por delante, por ejemplo, que la barrera estuviese en otra posición y los jugadores pudieran estar por delante de la barrera, por ejemplo, por delante de la medialuna, perdón, esta situación en particular no generaría ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque lo importante no va a estar en la colocación inicial del equipo, sino en lo que sucede después. Claramente es una preferencia que el equipo defienda posicionado por delante de la medialuna. Ahora, si ese posicionamiento no es acompañado por una condición de direccionamiento y distancia al despeje, y por el tipo de marcaje, la movilidad, la persecución y la visualización del rival, esta colocación por sí sola no representa absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprender todo lo que define esta situación. En primer lugar, colocar los jugadores alineados correctamente a donde los necesitamos llevar. Yo lo voy a colocar sobre la línea de base, no porque tenga la preferencia
personal de trabajarlo sobre la línea de base, sino porque en realidad en esta jugada en particular el- la posición de la barrera obliga a que el equipo juegue así, con lo cual el análisis nos dice que no solamente deberíamos entrenar con el equipo posicionado aquí, sino también con el equipo posicionado en este lugar, debido a estas posibles variaciones. Entonces, lo otro que tenemos que marcar son, voy a activar los rivales, que los tenemos aquí, para verlos de qué manera estaban posicionados. Vamos a activar el balón y ahí vamos a tener un panorama mucho más nítido de todo lo que sucede en la jugada. Colocándonos, por supuesto, en la vista de los jugadores, vamos a poder comprender qué es lo que está sucediendo en cada uno de los espacios y en cada una de las zonas. El jugador que nos interesa es el rebotero que está en este sector, este otro rebotero queda más alejado, y los jugadores que pierden la referencia en una diferencia numérica a favor muy superior. También fíjense que los dos jugadores que quedan al rebote desde el otro sector son jugadores que están libres, que en el caso de que el despeje hubiese salido sobre el otro sector, no hubiera habido demasiado cambio alrededor del resultado de perder el balón justamente en la segunda jugada. Para que esto termine estructurado, nosotros necesitamos hacer la prolongación de los postes, que las tenemos marcadas aquí, y vamos a trazar una línea que en definitiva lo que va a hacer es marcarnos prácticamente el espacio doble del área, ¿sí? Doblar el área. ¿Por qué hacemos esto? Primero, para comprender que el despeje y que el posicionamiento en el marcaje tienen que tener como referencia la proyección de los palos para que los balones no queden sobre la zona frontal. Esto disminuye, por supuesto, las posibilidades de un remate frontal del rival. Y segundo, para entender qué es lo que sucede en el espacio en el que sí se debería haber despejado. Fíjense que si yo coloco el despeje, que lo dibujamos aquí con un balón y la dirección, la distancia hacia donde ese balón cae, básicamente, si bien no queda bien por dentro de la prolongación, está lógicamente en la zona frontal del área, incluso adentro del área, con lo cual lo correcto de este despeje hubiera sido que el balón quede en una zona externa y que tanto el círculo como la distancia la tuviéramos que marcar hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera. De esta manera, nosotros podríamos estar hablando de otro tipo de situación, de otro tipo de respuesta ante la segunda jugada, debido a que el balón no queda sobre la zona frontal. En primer lugar, esa acción. Luego, voy a volver el balón hacia este sector. Luego, lo que decíamos antes, más allá del posicionamiento de este equipo, que en este caso quedó por obligación, por la posición de la barrera, sobre la línea, la distancia a la que se genera el despeje y la dirección es una distancia demasiado corta. Con lo cual, si este equipo no hubiera estado en este lugar y hubiera estado incluso más afuera, como lo marcábamos antes, que lo puedo volver a llevar más afuera, y podemos llevar la barrera más afuera, y vamos a llevar a los rivales también, por ejemplo, en esta posición, voy a colocar el balón donde corresponde. Fíjense que si reproducimos la distancia donde cae el balón, este balón podría haber caído aquí. Y si este balón cae aquí, nuevamente, en un despeje, aunque sea más largo, porque este despeje ya supera los 10 metros, debido a cómo están colocados los reboteros y a cómo está direccionado ese despeje, se volvería a perder el balón en una zona frontal del arco y el equipo quedaría sin posibilidad de marcaje, permitiendo que el rival remate de frente sin ningún tipo de marca. Entonces, esto que estoy haciendo aquí con la herramienta Fútbol Pro 3D, básicamente no solo trata de reproducir los conceptos que ayudan a mejorar las segundas jugadas, o sea, el posicionamiento alineado de reboteros, la movilidad en el marcaje y en el despeje, sino que también nos permite analizar las diferentes variantes y ver
cuáles son las soluciones que tenemos que tener en cuenta al momento de crear las tareas de entrenamiento, pero también al momento de la sesión de videoanálisis con nuestros jugadores. ¿Por qué? Porque al ser aspectos de entrenamiento indirecto, o sea, no van a poder ser la parte principal de la tarea, sino que van a estar adentro de una tarea, necesitamos que los jugadores comprendan todos estos conceptos. La distancia del despeje, la movilidad en el marcaje y el posicionamiento alineado de los reboteros. ¿Para qué? Para que luego, cuando salgan de la sesión de videoanálisis y vayan a esa tarea y se encuentren con este ejercicio, que en realidad no va a ser el principal, sino que va a ser parte del ejercicio principal, ya tengan bien afianzados todos estos conceptos. Lo otro que necesitamos hacer es estructurar todo esto, estructurar todos los conceptos. Entonces yo ahora voy a cargar esta estructura que básicamente lo que nos va a permitir hacer es comprender, vamos a ver de vuelta la jugada original, nos va a permitir comprender qué sucede en la zona donde se despeja y qué sucede en la zona en la que nos hubiera gustado que se despeje. ¿Por qué digo esto? Porque si el balón hubiera sido despejado, por ejemplo, vamos a colocar el otro despeje acá, vamos a adelantarlo. Si el balón hubiera sido despejado en lugar de este lugar, en un lugar donde están colocados nuestros reboteros y donde el balón quede sobre ellos, la situación que nosotros veríamos en esta zona es una situación de 3 versus 3 en un espacio de 15 por 15 o de 20 por 20, aproximadamente, ¿sí? Teniendo en cuenta lo mismo que estamos reproduciendo del video. ¿Esto qué nos va a permitir hacer? La tarea principal de la sesión de entrenamiento puede ser una tarea de transiciones cortas, como vimos en los otros videos del canal. A través de los reinicios, incorporamos todos estos conceptos para las segundas jugadas. Posicionamiento alineado de rebotero, movilidad en el marcaje y despeje direccionado y a la distancia correcta. Pero al mismo tiempo, como ejercicio soporte, podemos crear estructuras de 3 versus 3 que vayan progresivamente del 3 versus 3 hasta el 5 versus 5 para estimular también lo que sucede cuando el balón cae correctamente en el espacio que estamos buscando. Entonces, podríamos pensar en un espacio de 15 por 20, por ejemplo, con una situación de 3 versus 3, a la que el balón llega de forma dividida como inicio y reinicio de la jugada o del espacio reducido, y que a medida que van pasando toques se van incorporando jugadores con finalización a mini arcos. De esta manera, vamos a tener la posibilidad de sumar a las tareas principales en un volumen muy elevado durante la semana de entrenamiento, por más corta que sea, todos estos conceptos que mejoran la segunda jugada. Y al mismo tiempo incorporarlo no solo en tareas principales, sino también en tareas soporte o en tareas que son intermedias, como los espacios reducidos de 3 versus 3, de 5 versus 5. Todos esos conceptos agrupados, correctamente analizados, porque yo aquí estoy poniendo un ejemplo, pero en cada equipo, por características de jugadores, por sistema táctico, por un montón de elementos, habrá detalles particulares que modifican varias de las cosas que estoy diciendo aquí, ayudan a que las tareas de entrenamiento tengan el impacto necesario durante la semana y partan siempre de un correcto análisis de lo que sucede en la competencia y en los entrenamientos. Por supuesto que estos análisis están relacionados con funciones de los analistas tácticos dentro de los cuerpos técnicos y no con la parte institucional del análisis desde la cual se bajan los estándares, o sea, balones detenidos, formaciones, alineaciones, cómo ataca, cómo defiende, cómo presiona, cómo sale un equipo, etcétera. Todos esos análisis automatizados y institucionalizados hoy en día en los clubes están por fuera de lo que es este tipo de análisis que yo estoy mostrando aquí y que es el análisis mucho más puntual y más determinante para la tarea de los entrenadores. Lo siguiente que voy a mostrarles entonces es la estructura, cómo quedaría diagramado el campo de juego con las conclusiones que sacamos a partir de estos análisis. Vamos a ver la tarea principal, que puede ser incluso
con un inicio analítico sobre la marca de las siluetas o los muñecos con los balones detenidos marcados aquí desde donde van a ser lanzados, para luego incorporarse luego el despeje a una situación competencia. Luego se pueden quitar las barreras, incorporar el arquero y realizar la tarea de transición completa, ¿sí? En una especie de progresión. Y del otro lado, los espacios reducidos progresivos que van del 3 versus 3 al 5 versus 5 con los jugadores que saldrían detrás de los cones amarillos, incorporándose a los balones detenidos, partiendo de ese 3 versus 3, llegando al 5 versus 5. Se generan rotaciones y esta puede ser la base estructural y funcional para que la tarea y la sesión de entrenamiento responda a esto que estuvimos analizando con el software Fútbol Pro 3D. Vamos a volver a la jugada que teníamos aquí, lo vamos a cargar para refrescar y rever por última vez. Voy a marcar los dos despejes que fueron gráficos y referenciales, y de esa manera vamos a poder comprender correctamente cómo este análisis de esta situación llega hacia esta estructura que vamos a ver aquí y que es llevada de un lugar a otro. Las herramientas que he utilizado son las herramientas Fútbol Pro 3D y la estructura ha sido editada de una plantilla de la aplicación RX Block. Por supuesto, todos los detalles de cada herramienta los encuentran en rxfutbol.com y futbolpro3d.com. Muchas gracias.